Nace como un emprendimiento en el 88, brindando solamente servicio de diseño de electrónico. El origen de la empresa Datacom es Turquía. Entonces, Datacom se establece a partir del 90 como un departamento ya de fabricación y desde el 94 la compañía ha adoptado una estrategia para diseñar, producir sus propios productos y hoy Datacom es un jugador destacado en el sector de la electrónica de generadores. Entonces, ya como nos lo hace la introducción, Datacom se enfoca más que nada o tiene su principal nicho en todo el control de generación o de grupos electrógenos. Eh, Cuenta también con una información bastante amplia en su página de internet. Datacom al menos, Datacom, disculpen, Datacom Turquía, Datacom pues al menos entran a la página por datacom.com.tr. En la página encuentran todos los manuales de operación de los equipos, encuentran todas las manuales técnicos, también encuentran certificados al menos de grupos electro, pues todo lo que sea con cuestión de certificados de conformidad europea. Hay unas homologaciones que hace también la UL, entonces todo esto lo pueden descargar de la página, al igual que los software o los demos que están empleando para conectar los diferentes equipos, como vamos a ver mucho más adelante. Si hoy no alcanzamos, en la próxima reunión podemos ver al menos un poco de cómo se integran estos equipos a un sistema, pues al menos SCADA o cómo se pueden llegar a conectar a una red de internet para monitoreo remoto. Les dejo pues al menos como la inquietud para que por favor ingresen a la página como tal, eh, investiguen, lean mucho y está pues la opción de hacer la traducción pues en español. Los manuales realmente sí están en inglés, pero al menos inspeccionar muy al detalle la página. El portafolio de nosotros, Datacom, el portafolio ofrece 24 referencias. De esas 24 referencias las podemos hacer las líneas de producto como lo trabajamos en la conversación de ayer, para que sea de mucho más fácil asimilar cuándo emplear una referencia y cuándo no emplearla. Esto es un trabajo que ha hecho Mercadeo, al menos la parte de distinguir los equipos, de hacernos volantes o al menos hacernos una serie pues de impresos para que ustedes lo puedan ofrecer a sus clientes. Esto es labor pues realmente de Andrea. Ella ha entrado pues muy al detalle con nosotros en la parte muy visual, en la parte de cómo se puede hacer una presentación muy llamativa y sin perder al menos el norte de distinguir cuándo es un equipo y cuándo emplear uno, cuándo o cómo llamarlo en línea de producto. Entonces acá vemos analizadores de redes, vemos controladores de transferencia y vemos cargadores de batería muy bien distinguidos en cada uno de sus segmentos. Esta es la lista de precios que nos brinda. Eh, Dista mucho pues de lo que anteriormente se manejaba, que era un cuadro prácticamente en Excel. Es una ayuda mucho más audiovisual. Si se fijan, tiene una pequeña o resumen o características propias del equipo para fácil entendimiento. Es una labor muy completa, al menos del parte pues, de mercadeo que se ha encargado de hacer nos ha facilitado esta lista de precios. Igual, equipos indicadores de medida, entonces vemos cada una de sus líneas de producto. Les comentaba, nos han hecho sugerencias de cómo llamarse, cómo no llamarse, de pronto para fácil entendimiento al extraer la información de Aplinsa. En este momento se encuentra así montada en el sistema. No sé si de pronto a futuro ustedes sugieran modificar o adicionar un comentario adicional en el Aplinsa. Entonces somos abiertos a cualquier observación por parte de ustedes. Ya entrando más en detalle, tenemos una línea pues de productos. De las 24 referencias que veíamos anteriormente, lo vamos a llamar por líneas de producto para que sea de fácil distinción. ¿Alguien más aparte de mí no está viendo la pantalla? Yo tampoco estoy viéndola. Yo tampoco estoy viéndola. Yo sí la veo. Yo la veo bien. Yo la veo. Yo también la veo.
Voy a Yo la reiniciar veo bien entonces. también. Voy a reiniciar. Gracias. Con gusto. Diego, tú le puedes dar X en la ventanita chiquitica que está obstruyendo la imagen. ¿Se puede cerrar? Eso, señor. Por favor, cierran los micrófonos que se daña el audio. De Unos esta, 3 minuticos, un momentico, mientras los compañeros que no tenían imagen se recuperan otra vez que se salieron para ingresar nuevamente a la charla. Gracias. dale. Aprovecho y hace un minuto les compartí un correo mientras ingresan los compañeros de los aportantes a la Organización Mundial de la Salud. No sé si han tenido oportunidad de verlo, ¿no? Hace cuestiones de segundos, pues, realmente. Esa información nos la entrega el equipo Bancolombia y ahí se muestran cuáles son los países que, digamos, tienen mayor presencia en aportes. Obviamente está encabezada por Estados Unidos. En segundo renglón está la Fundación Bill Gates y señora. Y luego están países como el Reino Unido, otras organizaciones como la Organización de la Salud por parte de la ONU y otras agremiaciones importantes, Japón, inclusive otro país que me acuerdo aquí en este momento porque no la tengo abierta. Cuando uno ve esas cifras, dice uno, pues yo hace unos días decía, este drone es un loco, pues, ¿cómo se le ocurre pues en estos momentos entrar a hacer unas discusiones de esas? Pero cuando yo veo que ya países como Alemania, el Reino Unido empiezan a respaldarlo, a hacer en teoría los reclamos correspondientes a la Organización Mundial de la Salud, y acabo de ver esto, uno dice, pues de alguna forma tendrán razón en este momento en pedir argumentos, no solo a la Organización Mundial de la Salud, sino también a China, porque curiosamente China no aparece por ningún lado en aportes a la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ya los últimos comentarios que empieza a oír uno es cuál es el manejo real que le han dado o que le dieron al tema antes de que empezara a propagarse. Ya hay inclusive artículos que hablan que gente desde octubre del año pasado estaba muriendo por temas de pulmones que no sabían identificar cuál era su origen. Y no eran unas pocas personas, sino muchas personas. Entonces, eso lo pone uno como a cuestionar y en un momento como pues tratar de entender por qué se dan esas dinámicas en el mundo que nosotros a veces no entendemos. Ya llegaron el resto. Faltan los dos de Bucaramanga. ¿En este momento pueden visualizar o no? Yo Sí, sí. señor. Ya, sí, señor. Bueno, ustedes me indican cuándo comienzo. Ya Armando entró, falta Joan. Ya lo estoy llamando. No te olvides de darle X a la ventanita chiquita. Por favor.
Arranquemos que estamos casi todos, por favor. Listo, continuando. Bueno, entonces de Datacom hablábamos de líneas de productos. Entonces hay línea de productos para equipos de medida en indicación digital. Ya estamos hablando de equipos plenamente digitales, amperímetros y voltímetros. Otra línea de productos son cargadores de baterías, grupo electrógeno. Equipos de medida con indicación digital. Ya hablábamos en una línea más completa que es un multímetro y un analizador de redes. Controladores ATS, o lo que comúnmente llamamos módulos de transferencias automáticas, relés de sincronismo para grupos electrógenos y relés correctores de factor de presión. Por favor, cierran los micrófonos. Ya en la línea de Datacom como primera línea de productos contamos con los de indicación digital. En este caso son amperímetros. Los amperímetros digitales, o al menos los amperímetros por parte de Datacom, son pues emplean la relación de transformación de corriente. Se puede establecer entre de 5 a 5 amperios o hasta de 5.000 a 5.000 la relación de medición precisa de corriente en RMS. Los dispositivos tienen entradas separadas para el suministro y medida manual, selección de canal de visualización y desplazamiento automático. Parametrización. La parametrización realmente es muy básica. Por ser un amperímetro, su conexión lleva asociada unos CTs. Esos CTs se instalan con relación de transformación y eso es lo que él está censando. Es un equipo que indica, es decir, que no interactúa con el equipo propiamente, sino que solamente es para visualizar una corriente de manera digital. Entonces contamos con dos referencias puntuales. Tenemos la DA103 y la DA303. La DA103 tiene un solo visor, si se fijan, tiene un solo visor o una sola pantalla al menos de indicación, en la cual usted pone sugiere o usted pone a rotar, por decir así, qué corriente está pasando por cada una de las líneas. La diferencia con la otra referencia, la de A303, es que tiene la visual en el tiempo, en el mismo instante, tiene la misma visual de cuando la corriente está pasando por qué cantidad, la magnitud de corriente que pasa por cada uno de lo que se indica, al menos del L1, L2, L3. Tiene la lectura de las tres variables en tiempo real. Es una conexión trifásica, hablamos de L1, L2 y L3. Este es un modo de conexión. Entonces, si se fijan en el borde, pues al menos en la parte superior, contamos con que es para un sistema trifásico, L1, L2, L3, tiene una fuente de alimentación. El fabricante sugiere emplear un fusible, al igual que lo veíamos ayer en una charla muy parecida, antes de alimentar el controlador, o al menos en este caso el indicador, es recomendación emplear un fusible para su protección. Se ubican los 3 CTs, que ya hacen parte del diseño al cual va a ser implementado. Me explico, si el diseñador o el grupo del equipo de ingeniería estima de que van a cruzar unos 100 amperios, entonces tienes que escoger un CT de relación de 100 a 5. Si el equipo sabe que va a medir al menos un orden de los 200 amperios, igual. Entonces hacen la relación de transformación y ubican un equipo 200 a 5. Eso ya depende pues del diseño como tal a donde va a ser implementado. Entrada fuente de alimentación habla de un rango de alimentación. Entonces él opera desde los 90 voltios hasta los 277 voltios y cubre el rango de operación que se emplea aquí en Colombia, que estamos hablando de un orden de los 110 a los 277 en monofásico. Funciona en una frecuencia de 50 a 60 Hz. Tiene unas... ¿Me preguntan algo? Diego, se fue de la presentación, se salió de la pantalla de la presentación. Sí, es que creo que me estaban hablando, no sabría si es algo
que me están es que preguntando o hay una interferencia? No ha cerrado el micrófono. Ah, perfecto. Tenemos entonces el modo de conexión, tanto de la referencia de DA103 y la referencia DA. Es una conexión muy similar, una conexión al menos de censar las 3 líneas con su respectivo CT. Los datos adicionales es el burden, al menos lo que indica es qué tanta distancia debe haber entre los CTs y la medida, que lo que me implica es que no vaya a haber un error, pues al menos entre la conexión. Quienes necesite de pronto tener una idea más generalizada de qué es un burden, lo podemos socializar igual como lo habíamos manejado al final de la sola presentación. Tiene un rango de funcionamiento entre temperaturas del -40 hasta los 70, una humedad máxima del 95% sin condensación, es decir, aguanta hasta el 95% sin condensación. Tiene un grado IP. Estos grados IP se tiene que entender porque tiene un grado IP para frente o para el panel frontal y un grado IP para el panel posterior. Entonces, contamos con un grado de protección IP de 54 entre el panel frontal y un IP30 en la parte posterior. El recinto es no inflamable, cumple con RoHS, con alta temperatura ABS. El índice de RoHS realmente en la fábrica o en la manufactura es no emplear componentes altamente perjudiciales para la salud de las personas. La instalación es empotrado con soportes de retención trasero y las dimensiones ya vienen diseñadas pues para los diferentes modelos. Entonces tenemos modelo 9648, en este caso la talla es de 102.54 y hay un modelo 7272 que la talla es 78 por 41. El peso es aproximadamente de 125 gramos, o sea que es un equipo muy liviano, al menos muy práctico y muy compacto, pues al menos es la apreciación. De esa línea de productos, rápidamente ya dejamos entonces el amperímetro y entramos a hablar un poco de los cargadores de batería del grupo electrógeno. Los cargadores de baterías del grupo electrógeno van asociados realmente a un sostenimiento de batería, bien sea para el grupo electrógeno o para un rango o para una transferencia automática. Recuerden que las transferencias automáticas que manejamos nosotros por la línea de Datacom deben tener un soporte o un respaldo o prenden pues por batería, por una señal o por una fuente de 12 voltios. Entonces estos grupos electrógenos hacen el respaldo de esa batería en el caso hipotético donde se vaya el suministro eléctrico, entonces el respaldo que ellas siempre tengan al 100% las baterías. Entonces, ¿qué se busca con estos cargadores de batería? Tener al 100% las baterías disponibles para cualquier eventualidad. Entonces, son de voltaje de salida fijo, cargadores de batería plomo y ácido plomo. Ese es su empleo. Diseñado para conexiones permanentes al grupo electrógeno como baterías de arranque. Mantienen las baterías completamente cargadas y se sobrecarga. Y cuando el nivel de la batería está por debajo de la carga flotante, el cargador proporciona corriente constante casi igual a la corriente de salida nominal que permite un rápido recuperación de la carga faltante. Ellos lo que me hacen realmente un cargador es hacerme el mantenimiento completo y constante de la batería. Si la batería ha entrado en una serie de descarga, entonces es lo que automáticamente esté alimentado por la fuente, él le inyecta la corriente faltante para llevarla a su 100% de disponibilidad. Cuando la batería está a nivel de tensión de flotación, el cargador cambia a modo de carga de voltaje constante y mantiene la batería completamente cargada, proporcionando alargar la vida de la batería. Este es su modo de conexión y estas son sus características básicas. Del modo de conexión que tenemos, entre 1, 2 y 3, o entre 1 y 3 precisamente, viene la alimentación como tal de una fuente alterna. Esta fuente alterna lo que hace es suministrar la fuente o la fuente de alimentación por medio de un fusible también de 6 amperios y me hace sostenimiento de la batería. Si se fijan, el mecanismo, entonces las bornas 1 y 3 es la alimentación, las bornas 8 y las bornas 6 y 7 son el sostenimiento como tal de la salida a la fuente de alimentación.
tenemos una salida también a una salida análoga propiamente para una transferencia automática que me indicaría cuando está utilizándose el cargador y si tiene alguna falla o si tiene algún problema como tal el cargador. Entonces realmente es para mantenimiento y sostenimiento de la batería. Especificaciones técnicas. Es de caracterizarse de que vienen fuentes, en este caso son cargadores, vienen cargadores de 12 voltios a 24 voltios y comparten toda esta lista de características como lo ven aquí en las especificaciones técnicas. Equipos de medida por serie de Datacon. Entonces, al igual que la línea anterior en amperímetros, ya tenemos otras indicaciones que en voltímetros. Hacen las mismas funciones. Cuentan. Diego, regálame un momentico, devolvámonos a las imágenes de los cargadores de baterías porque es importante hacer una aclaración. La anterior, donde vemos el producto, la imagen del producto, tengan presente que así como ven en la imagen es el producto como tal, no es un encerramiento, eso no tiene ningún envolvente, es una carcasa donde está alojado o montado todo el equipamiento y se adhiere a la planta de emergencia para mantener. No es un cargador convencional para baterías de carro, no es un cargador convencional del mercado, es un cargador exclusivo para grupos electrógenos. Cumple una función muy específica y tiene una lógica de control y de estado sólido específicamente para mantener las baterías en el nivel óptimo de carga. No es lo estándar de un cargador normal de baterías de un carro, por ejemplo, de 12 voltios, porque eso lo que hacen es cargar hasta que la batería llega a sus límites y le siguen aportando la carga, llegando hasta el punto de degradar inclusive las mismas baterías. Esto no es que yo lo compro y lo instalé, lo puse en cualquier sitio. Esto tiene que ir montado muy específicamente porque no tiene ningún encerramiento. Eso es, mejor dicho, la parte posterior, desafortunadamente tenemos, casi que todos los elementos son accesibles al tacto. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando los estemos ofreciendo. 1, 2, los cargadores de baterías de por sí requieren RETIE. Cualquier cargador que usted traiga de batería requiere RETIE. Nosotros trajimos esto bajo la excepción que es un accesorio propio para plantas de emergencia, un elemento de repuesto, un elemento adicional, no es como un elemento autónomo de servicio para lo que tengan muy presente en el tema de la comercialización. Gracias. Aportando un poco la intervención de Pascual, si se fijan, esta carcasa hace las veces de disipador, por eso el ranurado que se ve. Entonces, lo que se habla es de que va incorporado a un tablero, va incorporado pues a un cuerpo completamente. Y él actúa como disipador. Estas ranuras que ven es para eliminar al menos el calor que se esté generando internamente pues en el equipo. Diego, buenos días. Buenos días. Una pregunta. ¿Esos cargadores para grupos electrógenos tienen algún modo de testeo? O sea, como los cargadores tradicionales, ¿algún LED, algún indicador que la batería está descargada o que ya cumplió su ciclo de carga? Bueno, realmente ellos no muestran indicación. Si lo vemos, al menos los productos que estamos trayendo no muestran indicación real. Hacen el sostenimiento de la batería, pero no hay una interacción realmente con ellos. Como son de diseño propio de Datacon, ellos lo que hacen es montar una alarma de falla y se le manda la señal realmente a un módulo Datacon. O sea, están integrando las líneas propias del negocio de ellos. Ellos, al hacer la indicación de carga o de falla, mandan una señal al módulo de transferencia como tal. Entonces es ahí donde debemos ser detallados, que Datacon está integrando sus líneas, que es válido la apreciación de si muestra una indicación, pero realmente ellos están desintegrando las líneas de ellos. Si hay una indicación de falla, entonces ella me va a mostrar falla en el cargador y se lo va a reflejar al ATS, al módulo como tal de transferencia.
Bueno, hablábamos de las especificaciones técnicas, debe ser dimensionado para 12, 24 voltios, dependiendo pues cómo tengan el sistema. Si el sistema suyo es a 12 voltios, entonces van a hacer la especificación de un SMP 1210. Si el sistema de ustedes en fuente en la alimentación de batería está a 24 voltios, entonces van a hacer una especificación de un SMP de 2410. El respaldo del grupo electrógeno, como bien lo hemos dicho. Del voltímetro digital, del equipo de medida ya contamos con voltímetros. También es de indicación, no interactúa con el sistema, solamente extrae la información y la visualiza. La referencia DVF 303 muestra 3 visores por cada línea e integra entonces línea 1, línea 2 y línea 3 en medida monofásica. Si quieres hacer una medida línea a línea, entonces te va a integrar la medida L1-2 y la va a visualizar en el primer display. Si vas a visualizar línea 2-3, entre línea 2 y línea 3 vas a visualizar el segundo display. Y si vas a visualizar línea a línea entre 3 y 1, vas a visualizar el tercer display. Entonces, el DVF 303 me muestra los tres niveles de tensión, las 3 líneas de tensión, me las muestra en el instante. A diferencia del DVF 103, que tengo que hacer girar o tengo que hacer mover el visor para poder mostrar una línea de cada fase. La visualización del primer equipo, el 303, me puede hacer líneas neutros y líneas. El segundo equipo solamente puedo visualizar línea neutro y no tengo la opción de visualizar líneas, para que tengan eso muy presente. Entonces los dispositivos tienen entradas separadas para el suministro y medición con el punto neutro común. A través de los botones del panel frontal podemos optar por líneas fases o fases neutro y la frecuencia. Se pueden seleccionar y leer desde la pantalla. El desplazamiento automático de parámetros es también disponible. Es decir, usted puede parametrizar para que quede haciendo un giro o un ciclo continuo visualizándolas como tal las variables o lo que se quiera, lo que indica pues cada una de las líneas. Modo de conexión. Tenemos entonces un modo de conexión trifásico. Se sugiere y el fabricante lo dispone en sus planos, en sus conexiones, emplear fusibles para proteger el controlador como tal. Entonces en la fuente se sugiere emplear un fusible de 6 amperios y en cada una de las líneas también se debería emplear un fusible para que alimente a cada uno de los bornes. Tenemos alimentación entre borne 1 y 3 y las terminales 5, 7 y 9 son solamente para conexión, pues son las conexiones de las diferentes líneas, línea 1, línea 2 y línea 3. Se emplea la misma conexión en la referencia siguiente. En la DF103 se emplea la misma conexión, solo que ya la visual sí va a ser diferente como lo explicaba anteriormente. Especificaciones técnicas muestran que tienen una alimentación a partir de los 170 a los 275. Ya nosotros homologamos para que estos productos sean para el mercado colombiano, entonces nosotros disponemos con equipos que funcionan en un nivel de 90 a 277 voltios. Ya vienen separados y ya vienen indicados como más adelante lo vamos a retomar con lo de la pinza, que en la pinza vienen especificados para diferentes usos y niveles de tensión. En este caso, la especificación técnica que nos indica el fabricante dice 170 a 275, pero hago la salvedad de que son equipos para mercado colombiano. La frecuencia la manejan entre 50 y 60 Hz. Son equipos ya homologados para trabajar acá en Colombia a 60 Hz. Y las entradas o las medidas van desde los 10 voltios hasta los 300 voltios entre fase neutro, entre los 20 y los 520 fase, y va a tener una medida para frecuencia entre los 30 y los 100 Hz. Tiene una capacidad o tiene una precisión de más del 0.5% más un dígito. Esto lo que traduce es en el visor, por decir algo, la relación de transformación del CT me entrega un 24.5, entonces lo que hace es aproximar ese error y más bien visualizar 25
en el dígito, es decir, me aproxima al dígito más cercano. Tiene un consumo, tiene un consumo de menor a 1.5 vatios, es decir, no te interfieren, es un equipo realmente de indicación, o sea que no tiene un consumo como tal elevado. Y también hablamos del burden. El burden, si más adelante tienen muchas más inquietudes con el burden, lo podemos retomar. Les resumo, el burden es la distancia que se tiene desde el equipo indicador a donde viene la medida como tal de patio, por decirlo así. O sea, es decir, pasa mi línea y qué tanta distancia yo tengo entre mi equipo indicador y el equipo de medida en patio. Entonces, entre menor sea el burden, menos error le va a impactar al controlador como tal. Bueno, podemos leer en una serie de características. También hablan de protección de IP. Hablan de que el panel frontal es de 54, el panel atrás del panel está en el orden del 30. El encerramiento es no inflamable. Tiene instalación pues, de montaje por retención de ganchos o emplea pues, sujeción. Las dimensiones es de 96-48 y de 72-72. Reúne también conformidades, pues al menos de electromagnéticas, por decir algo, si necesitan una norma de referencia para la cual hayan empleado una conformidad europea o hayan empleado o tenga pues al menos un respaldo de un estudio, lo podemos descargar de la página como tal. Siguiendo en la línea de equipos de medida de indicación, ya entonces integramos en un multímetro, se integran lo que es la corriente y el voltaje. En este como tal ya tenemos la referencia de KM401, la referencia de KM400 ya nos integra lo que es medida de tensiones y medida de corrientes. Tenemos la opción de visualizar las tensiones línea neutro y sus respectivas corrientes. También visualizamos los hertz y visualizamos tensiones línea a línea dependiendo de la parametrización y lo que queramos mostrar. El modo de conexión entonces de un multímetro ya nos integra variables de corriente y variables de tensión. Entonces dependemos de las medidas de tensión, dependemos directamente de la línea, entonces alimentamos las bornas 1, 2, 3 y 4 para tener la medida de voltaje. Internamente él ya entonces al tener una fuente entre 1 y 2, ya el equipo entra a operar, ya el equipo empieza a hacer la indicación como tal. El DKM necesita entonces ya integrado ya el voltaje, integraría ya los niveles de la corriente y la integra entre 11, 12, 13 y 14. Esta integración entonces ya la hace a partir pues de que correspondan el modo de conexión o como lo muestra el esquemático acá. Entre L1 lo sugerido es que llegue a la borna 2 y para medir la corriente de esa línea 1 tiene que asociarse como le indica el esquema de conexión. Entonces a L1 por el lado de la corriente la voy a conectar a la borna 14 para que haya una correspondencia entre línea medida en tensión y línea medida en corriente. Eso es seguir el esquemático realmente y hacer la correcta conexión para evitar cualquier error o mala apreciación de la variable información que informa. Es claro que son equipos de medida, son equipos que no interactúan con el sistema, solamente visualizan y extraen la información visual. Tienen la misma alimentación de la claridad que hago con la fuente de alimentación, es que están adaptados para el mercado americano. Entonces, al menos el mercado colombiano, operan en el rango de los 90 voltios hasta los 277 voltios. También tienen lo de la frecuencia, tienen medida de tensión. La medida o la entrada de tensión al menos arranca desde los 10 hasta los 300 voltios línea neutro, de los 200 a los 530 línea en línea, y la corriente tiene un orden de los 0.2 hasta los 5.5 en amperios. Bueno, aquí realmente es la entrada de la corriente como señal,
para él hacer la transformación. Entonces no se asusten que porque dice .2 y acá dice 5.5, no, ya es la relación del CT que él me entrega. Entonces esa es más o menos la entrada que le debe, los rangos de entrada que le debe llegar al equipo. Funciona con una corriente de 30 a 100 Hz. Al igual, entonces tiene una precisión y lleva al dígito por arriba. Entonces si el CT le está entregando una medida de 24.5 amperios, entonces él escala un dígito arriba y te va a entregar un 25 amperios. Es algo pues de visual porque no entrega números, dígitos, no entrega los dígitos, no los entrega decimales. Bueno, ahí ya haciendo un barrido integral, entonces tienen unas funciones o unas características muy similares a lo que hemos visto entre el voltímetro y el amperímetro, pero lo que hace este equipo como tal de multímetro es una integración de las dos variables, variable corriente, variable tensión y variable corriente. Ya cambiando de pronto el régimen de trabajo que hablábamos ahorita de los medidores o los multímetros, tenemos esta familia especial que es el DKM250. El DKM ya cambia el concepto de corriente alterna y el DKM250 hace analizadores o entra como un multímetro, pero para variables en DC, para corrientes en DC. Entonces hace las veces de analizador de redes, pero ya el sistema cambia, ya no es un sistema en alterna, sino que es un sistema en continuo. Entonces tenemos un DKM250, es un instrumento de precisión, diseñado para medir, mostrar y monitorear remoto fugas a tierra y varios parámetros en DC, en una caja de distribución de DC. La unidad cuenta con un núcleo de ARM de 32 bits, tiene un monitoreo de fuga a tierra en DC. La unidad se alimenta desde DC, desde la medición de entrada de voltaje y el rango de operación es de 19 a 150 voltios en DC. ¿Dónde se emplea y dónde se utilizan estos equipos? En bancos de batería. Esto viene muy asociado de pronto ahora con el boom que se está pensando en hacer bancos de batería para almacenamiento de energía y después despachárselo a la red. Esto es una de esas aplicaciones en las cuales puede emplear un DKM250 para monitoreo y Bien. para medida de variables en DC. Cuéntame. Diego, qué pena, una preguntita que no me queda claro, que ese punto que dice la unidad cuenta con un núcleo ARM de 32 bits. A ver, Estamos esperando lo ¿puedes mismo. contar qué es eso? No, lo del núcleo, dejémoslo al final para terminar de pronto el barrido como les he invitado. Y ya al Listo. final resolvemos todas las dudas. ¿Le parece muy bien? Bueno, señor. Sí, señor. Bueno, te agradezco, muchas gracias. Bueno, les comentaba entonces de que es un equipo destinado para todo lo de los 19 a 150, desde 19 voltios en DC hasta 150 voltios en DC. Entonces es el equipo multímetro para variables eléctricas, pero en DC. Este es su modo de conexión, entonces cambiamos completamente el concepto, ya no estamos hablando de que es un sistema trifásico, sino que es un sistema de alimentación de fuentes, de banco de baterías. Entonces contamos de que él está monitoreando constantemente el banco de baterías y necesita estos aditamentos para su correcta función. Entonces hablamos de una polaridad más, hablamos de una polaridad más y hablamos de una polaridad menos, y él hace el monitoreo constante a través de una resistencia o lo llamamos una resistencia Chun, una corriente Chun, para poder llevarle el parámetro como tal hasta acá. Entonces, estos aditamentos son externos al equipo para su correcta operación. O sea, no vienen incluidos en el equipo. Nosotros vendemos lo que es el controlador como tal. Ya los demás aditamentos sí vienen por fuera. Entonces, esta referencia lo que hace es entrar de lleno solamente a monitorear corriente directa. No entra a operar en corriente alterna, operas en corriente directa, para que tengan claridad en eso. Bueno, de esa misma línea Diego, de equipos de medida, como accesorio, ¿sí se consigue la resistencia Chun? debe ser diseñado como tal. Y eso realmente se consigue en el mercado de detalle. Al menos la ingeniería lo que busca es monitorear
cuál es su capacidad instalada. Si usted tiene una capacidad instalada de tantos amperios, entonces usted tiene que hacer una correlación de qué corriente es la que le va a suministrar al equipo para que le entre una señal verdadera. Entonces, entra desde el diseño a partir de qué tanto es amplio su banco de baterías y debe ser diseñada completamente. Bueno, Datacon, seguimos con la línea de equipos de medida de indicación y multímetros. En este caso ya son analizadores de redes. Ya subimos un poco el nivel en la línea de indicación de equipos digitales. Ya pasamos de ver multímetros en la parte de corriente alterna y entramos en la parte ya propiamente de analizadores de redes. ¿Qué hacen estos analizadores de redes? Integran más variables eléctricas, integran o visualizamos más variables de lo que queremos ver o lo que queremos extraer del sistema. Esta línea DKM409 cuenta con un osciloscopio, una pantalla LCD, y ya podemos monitorear más de lleno, más variables eléctricas. Entonces tenemos líneas de tensión de fase-fase entre U1, U2, entre 2, 3 y 3 y 1. Tenemos líneas, podemos ver líneas fase neutros entre voltaje 1, línea 1, línea 2 y línea 3. Podemos visualizar la corriente de fase entre I1, I2 y 3 y ya se van adicionando muchas más variables eléctricas. Ya entonces contamos con que podemos visualizar una potencia activa entre fase o de cada fase, una potencia reactiva por fase, una potencia aparente por fase, unas potencias, un factor de potencia, un coseno 1, un coseno 2 y un coseno 3, una sumatoria de potencia activa, una sumatoria de potencia reactiva, una sumatoria de potencia aparente, un factor de potencia o una sumatoria de factor de potencia, qué tanto consumo hay de potencia activa, un consumo de potencia reactiva, un contador de usuarios y tenemos de los 2 hasta los 31 armónicos en tensión de corriente y tensión. ¿Qué buscan estos equipos? Suministrar, al menos visualizar o indicar más variables eléctricas que son acordes a un tratamiento o para hacer un análisis o un estudio de calidad de energía. Se monitorea el sistema y ya con toda esta información se puede hacer un estudio completo de cómo se está comportando el sistema, por decir algo, en una fábrica, en una manufactura. Ya como conexión, entonces, aparte de conectar sus líneas de alimentación por corriente, aparte de conectar, entonces, solamente conectaríamos las tensiones y las corrientes. Y también tiene la opción de monitoreo remoto. Entonces tiene una opción de llegar a hacer un monitoreo completamente remoto y extraer y enviar la información a través de un puerto de RS485. Tiene unas señales o unas entradas digitales. Estamos hablando de una gama full equipo. Estamos hablando de que si es una gama full, tiene una opción de entradas digitales y de procesar las señales digitales. Tiene una salida a relé como un indicador o como una falla en el sistema, pero no está completamente diseñado, o al menos la línea completa no está para que haga una intervención en lazo cerrado o que por falla en el sistema haga una apertura. Entonces es más como de indicación lo que realmente él hace. Unas alarmas, él muestra unas alarmas, él da una señal de alarma de que se abrió una señal, pero no es para que entre a interactuar propiamente con el sistema. Bueno, en especificaciones técnicas igual está homologado para el sistema colombiano. Ay Dios. Ay, ¿qué pasó? Está homologado para trabajar con el sistema colombiano a un nivel de tensión desde los 90 hasta los 277 monofásico a una frecuencia como lo indica. Igual, entonces tiene la forma de parametrizar y de visualizar cómo deben ir esas variables. Es fundamental respetar el conexionado para asociar las corrientes y las líneas como tales. Bueno, de estas características de un equipo analizador de redes, es importante declarar de que
al menos tener concepto de qué es un armónico y por qué se estudian los armónicos y cuál es la necesidad en el mercado o en el menos en la industria del por qué los armónicos. Demasiada distorsión armónica puede causar problemas. Comprender la THD, que es la total distorsión armónica, es el primer paso para garantizar que no se creen problemas en su instalación. Entonces, como sugerencia y como recomendaciones de varias normas internacionales, la distorsión armónica se refleja de la carga del sistema o la onda senoidal perfecta. La THD es el porcentaje de todos los armónicos en relación a la potencia total. La causa son las cargas no lineales y la distorsión se refleja en corriente. Si la IEEE recomienda que la THD no debe ser mayor al 5% en este caso. Entonces, cuando entremos a hacer la parte de un estudio, un análisis de calidad de la potencia, si la THD te presenta de que es más allá del 5%, la recomendación que se hace es hacer un filtro de armónicos y se puede hacer un estudio más detallado de cómo es el comportamiento de su sistema. Entonces, al ser un analizador de redes, se puede instrumentalizar para hacer esta clase de estudios. Ya es del orden del alcance que se le quiera dar. Más adelante vamos a comentar un caso, pues al menos un ejemplo que se nos dio hace poco con una empresa de que estaba muy interesada en implementar estos equipos para llegar a hacer un monitoreo de los sistemas y poder extraer toda esa información para hacer los correctivos pertinentes. Entonces, analizadores de redes hacen parte de la familia de indicación de digital, pero tienen un plus, es a la hora de que llenan más variables y tienen muchas más variables medidas de las cuales podemos interpretar y sacar más información. Bueno, ya dejando atrás la línea de productos de indicación, ya entramos a hacer énfasis un poco ya con los módulos de control. O sea, ya dejamos atrás indicación y ya entramos a hacer control propiamente del sistema. Ya cambia el concepto, ya es un equipo, un producto que sí va a interferir o sí va a intervenir en la palabra, sí va a intervenir en el accionamiento del sistema. Como el módulo de control de transferencias automáticas, la línea base o la línea de entrada de nosotros es el DKG 171. Es un equipo que te monitorea constantemente a la red y al detectar la ausencia de tensión, manda una indicación para que entre el grupo electrógeno. Entonces, él te hace un relevo, él está sensando completamente la red del sistema. Al detectar la ausencia de tensión, automáticamente manda a hacer el encendido o manda la orden para que se encienda la planta como tal e inyecte, pues, el suministro por parte del respaldo a donde se requiera, o al menos donde esté instalado pues la transferencia. Son equipos que funcionan con alimentación externa. Estos equipos deben ser alimentados con una fuente en DC. Aparte de que no tienen pues al menos cómo relacionar el suministro de la fuente o del respaldo y hacer la autogestión. No, necesitan dedicarle una fuente de alimentación en DC para que ellos puedan operar. Entonces él te monitorea desde los 15 hasta los 300 voltios en corriente alterna, fase neutro, y te está monitoreando constantemente todo el sistema. Se apoya de una fuente en DC para poder hacer la gestión, al menos el encendido o el cambio de los relevos como tal. Este es un modo de conexión donde se integra la parte de control y parte de potencia. En la parte superior podemos ver la parte de potencia entre el alternador o el grupo de la planta. Él está monitoreando el generador y el neutro. Entonces entra al alternador, al control solamente entra la señal entre 7 y 8 monitoreando la planta, y entre el suministro principal entra la señal entre 2, 3, 4 y 5 monitoreando completamente el sistema en red. Al detectar entonces el sistema, hace los interbloqueos, hace toda la parte de control y da la orden de que ingrese el generador. Si se fijan, entre 6, 7 y 10 está la fuente de alimentación, 6 es la fuente de alimentación, 6 y 11,
y 10 es la señal remota que sale para el encendido de la planta o el grupo electrógeno. De esa línea también de control de transferencias automáticas hay otra referencia, el 173. A diferencia del anterior, no necesita una fuente directa para el encendido, sino que se suministra, pues al menos se respalda en la propia red o en la propia fuente principal. Se puede ajustar, tiene unos grados de ajuste de cuando entra un contactor y cuando no, es decir, se puede temporizar del orden de los 5 segundos hasta los 20, 30, hasta los 60 segundos de cuando entrar en hacer el recambio de red a planta y de planta a red. La conexión es similar a la que veíamos anteriormente. Aquí ya se fijan que no tiene una fuente de respaldo, no necesita pues una fuente en DC, sino que internamente él ya hace pues todo su suministro. El plano nos indica, entonces integra lo que es la potencia y el control. Si se fijan, ya cambia el orden, al menos como lo presenta el fabricante, ya cambia que aquí está la red principal, aquí está el alternador, está monitoreando constantemente la red. Al detectar una ausencia de tensión, entonces hace el interbloqueo y da el orden para que ingrese el grupo electrógeno. Sale la señal remota internamente, entonces genera la señal remota para el encendido del alternador y el suministro de la fuente, al menos el suministro para la carga pues que se quiera alimentar. Vamos en orden ascendente, ya entramos a un módulo de transferencia de control, un módulo automático de control más completo, al menos el que tenemos disponible, que es la familia de DKG, el 309. Aquí tengo un error de digitación, es un 3, el 329. Este equipo módulo automático es un dual, es decir que me integra el respaldo y al integrarme el respaldo puedo conectar otro grupo. Si se queda corto uno de esos grupos, puedo integrar otro grupo. Nace nace al menos de que tengo la opción de alimentar la carga con un grupo, con un alternador, y si ese alternador de pronto se queda corto, puedo sincronizar e ingresar otro alternador y los dos alternadores pueden hacer suplirme la carga completamente. De este módulo ya destaco que ya tiene una visual, al menos tiene una pantalla LCD donde yo pueda monitorear, hace las veces de analizador de redes, puedo yo monitorear todas las variables eléctricas, tanto de la red como del alternador, y puedo también hacer una parametrización completa de cuándo son los rangos de trabajo, cómo quiero que me opere. Puedo extenderle los tiempos de recambio entre generador y contactor. Puedo también llegar a hacer la parte de inversión de secuencia. Eso es una función muy implementada últimamente, al menos si se hace un trabajo exterior y se hizo una inversión de fases, pero el equipo estaba trabajando por planta. Y si se quiere retomar a la red, pero la red quedó desconfigurada, es muy probable que el equipo nunca entre a la red porque él hace una detección de fases. Entonces tiene más de 500 órdenes de parametrización. Es un equipo muy completo, es un equipo que realmente monta un plus hacia al módulo de transferencias automáticas y está al nivel pues, de las más implementadas, al menos con la competencia. O sea que tiene más de 500, he leído y he repasado de que son más de 500 variables al menos en parametrización que se le pueden hacer a este equipo. O sea que tenemos una plena interacción con él. Este es el modo de conexión. Estamos hablando de que esta versión es el dual, por eso indican 2G. Entonces es porque integra dos generadores. Se pueden integrar dos generadores para hacer el suministro de toda la carga. De esa misma familia y se ha integrado pues en el último periodo, se ha integrado pues la referencia DKG, también en la 329, aquí tengo un error. Se ha integrado la 329, esta 329
es muy similar al anterior, solo que ya no integra los dos grupos electrógenos, sino que es un grupo electrógeno y la red principal. Entonces está monitoreando completamente la red. Si la red falla, él hace los interbloqueos y hace él pasa al grupo de electrógeno, al grupo pues de generador. De esta referencia también debe ser alimentada una fuente externa. Necesita un respaldo por una batería para poder hacer el enclavamiento y hacer la operación como tal. Se le destaca de que tiene alarmas por el lado de la monitorear el grupo electrógeno, o sea que también hace las veces de monitoreo de una planta eléctrica. Tiene señales de alarma y tiene señales de salida para todo el respaldo de la indicación. En Datacon también hay una línea de sincronoscopios y relés de verificación de sincronización. De pronto, anteriormente hemos entrado de que Leslie tiene un proveedor, perdón, tiene un cliente de que es interesado en esta clase de sincronismos y es para sincronizar grupos electrógenos, es decir, máquinas eléctricas, máquinas sincrónicas. Lo que hace es a las veces de reloj de cuándo entrar y cuándo hacer el sincronismo. Es un diseño, pues es un equipo muy diseñado propiamente para generar electricidad y hacer el sincronismo con el sistema. No es como un grupo de respaldo que lo que hace el grupo de respaldo es apaga la red e ingresa al grupo electrógeno. En este caso lo que buscamos es que el grupo electrógeno le inyecte también a la red. Puede ser, no sé, estoy hablando de un caso hipotético en el que haya una empresa en la cual pueda vender los excedentes a la red. Entonces, si ellos están generando electricidad y lo pueden vender a la red, entonces emplean un mecanismo de sincronismo para sintonizarse con la barra principal y les inyectan potencia a la red. Y ya no se vuelven consumidores, sino que se pueden volver generadores de electricidad, de energía. Cabe recordar pues de que es limitado pues al menos su rango de acción. Está trabajando, pues estamos hablando de que son grupos electrógenos del orden de que no van a exceder pues el nivel de tensión de los 300 voltios en corriente alterna. La frecuencia la pueden regular y que el barraje o el voltaje o la barra principal tampoco exceda los 300 voltios en fase neutra. Entonces la limitante es esa. La limitante es que puede que sea solamente también para autoconsumo, se instalen a una barra, pero que sea para autoconsumo internamente de ellos. De esa misma línea y en orden ascendente, entonces ya entraríamos a que este equipo tiene una visual más, es digital, pero tiene una visual que no, pues al menos no es de fácil interpretación, entonces necesitaría interactuar más fácil con el equipo. Ya entramos a la familia D217 que hace las mismas funciones. Una unidad de arranque manual con medición de potencia, una unidad de arranque remoto, un sincronismo de barra y un relé de sincronización de verificación configurable. Entonces ya adicional al anterior también te suman una serie de alarmas, entonces serie de alarmas de sincronismo. Entonces si falló, si hay una falla, si hay una emergencia, un paro de emergencia, si está varado, si está baja la batería, entonces te suma una serie de alarmas e indicaciones adicionales que no se ofrecían en la línea anterior. Usos y especificaciones, sincronismo. ¿En dónde? En una barra. Vemos lo mismo, vemos entonces de que entre alternador y barra va a ser el sincronismo para inyectar entonces a esa barra y adicional a todo esto es que tiene una serie de alarmas e indicaciones e indicadores que te van a hacer la parte de al menos de monitoreo y control. Él está entonces trabajando normalmente él trabaja el alternador, enciende el alternador y busca en el modo en el que el ciclo se regule, o al menos el ciclo esté óptimo para hacer el cierre de la barra y hace el cierre y entonces entran a trabajar al mismo régimen el alternador y la barra.
quien tenga dudas, al menos en la parte de sincronismo, el por qué es un grupo electrógeno y por qué es un alternador y por qué hacer la diferenciación entre sincronismo para inyectarle a la red y un grupo electrógeno, lo podemos hacer al final de la charla. Ya la última, pues al menos de la línea de productos, controladores, es decir, que sí interactúan como tal, si interactúan con el sistema. Tenemos estos controladores para la corrección de factor de potencia. Entonces, ya hemos hablado mucho de este corrector de potencia. Se han presentado casos de éxito, al menos Wilmar. Recuerdo recién que ha estado inquieto y ha estado trabajando con la parte de corrección de potencia. Bueno, nosotros en ISC tenemos por la línea de ICAR y por la línea de CHIN, tenemos controladores automáticos para la corrección de factor de potencia, que integra de pronto Datacom como plus diferenciador y que sea fácil para darle a entender al cliente o para que el cliente vea un diferenciador por parte de Datacom. Es que Datacom te integra la parte de analizador de redes o la parte al menos de multímetro, te la integra y te lo puede reflejar en este equipo. Entonces te va a mostrar todas las variables eléctricas y adicional te va a mostrar, te va a hacer una corrección de factor de potencia. Si tienen al menos dudas de qué es un corrector, lo podemos entrar más al detalle puntual. Si alguien tiene intenciones de cómo parametrizar un equipo, lo podemos retomar el próximo viernes. El próximo viernes yo creo que esta reunión, aparte de la de hoy que ha sido como muy teórica, podemos hacerla más dinámica en el aspecto de que parametrizaciones básicas de los equipos. De aquí, entonces, rescato de que ya integra un multímetro, pero también te hace las veces de que te va a hacer los pasos o los steps para inyectarle reactivos al sistema. Si te están demandando reactivos del sistema, entonces usted ya parametriza y programa el equipo para que le empiece a inyectar. De esto, mire la conexión de un controlador como tal. Les hablaba de que llevan las líneas, las medidas, lleva las líneas, tiene que llevar las líneas para medir entre L1, L2 y L3 y sus correspondientes en frecuencia, en corriente, L1, L2 y L3. Me preguntarán, hay otros equipos que solamente conectan la L2 y conectan la L1 para la corriente. En este caso no, porque este caso funciona como analizador de redes o como multímetro. Entonces todas las líneas deben ir cableadas, todas las líneas deben ir conectadas como lo sugiere el fabricante. Entonces, repasando en que entre L1, L2 y L3, al puerto, bueno, aquí no lo indica el número, L1, L2 y L3 llega la corriente, llegan las señales de tensión. Entre L1, L2 y L3 para I1, I2 y 3 ya llegan las corrientes. Deben ir cableadas todas. O sea, no se acepta de que se cable 1 y 2 y después se deje para corriente 3, no. Debe ser así en este orden. Y ya tenemos la salida de los pasos para hacer la inyección de los reactivos como tal. Tiene una señal de alarma y es fácil la integración y la parametrización del equipo y el producto. En ese nivel ya entonces se entra al DFC 0112, ya es aquí se me saltó, este corrector viene para 8 pasos, paso 1, paso 2, paso 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ya el que viene es para 12 pasos, es igual, integra lo de la línea anterior, tiene una visual en LCD, a diferencia, y es para la línea full equipo, este trae un puerto de comunicación RS485 y trae una corrección siempre exacta con salidas SBC. Estas salidas SBC es para bancos ya automáticos, es decir, bancos que ya traigan un driver o lo que llamamos nosotros un
un banco no convencional, sino que ya sea un banco para hacer un correcto ajuste del factor de potencia. Ahora que se está poniendo pues al menos en discusión de que tanto sobrecompensar la red es un problema y no compensarla es otro problema, es una buena alternativa contar con un sistema SBC. Más adelante les puedo dar, o al menos en la parametrización, cuando estemos en este caso, podemos dar un barrido más detallado de qué es un banco SBC para autoajuste, o al menos para un ajuste más real del factor de potencia. A diferencia de los contactores y los capacitores, el paso es un paso abrupto, y en cambio el SBC lo que me ofrece es un paso sintonizado, es un paso más suave, que no me va a sobrecompensar muchas veces el sistema. El modo de conexión entonces requiere alimentación por línea 1, línea 2 y línea 3, tanto para la fuente, para voltaje como para corriente, y él ya entra a interactuar con todo lo que son los capacitores por paso, o si tenemos un driver de SBC, que es el estático pues de compensación de varistor. También me indica pues todas las señales de tensión de fase, tensión de neutro, corrientes, potencia, factores de potencia y distorsión armónica. Entonces, si se fijan, hacen las veces de analizador de redes. De esta línea Datacon, los controladores automáticos también de factor de potencia, la línea alta, o la línea, pues al menos la línea más destacada que tenemos en corrector de factor de potencia, es de 24 pasos. Incorpora todo lo del anterior, solo que es un equipo dedicado ya a monitoreo en red. Es decir, ya trae todos los puertos de comunicación habilitados para hacer un monitoreo constante en red. Ahora pues que se está poniendo tan de moda que la industria 4.0, este sería un plus, o esto sería un equipo a considerar para la línea de gama, o al menos el más reconocido en la línea de correctores de factor de potencia, no tanto de Datacon, sino de ISC. Tenemos este que es el más orientado a esta parte de monitoreo remoto. Entonces integra todo lo que ya habíamos repasado, integra todo lo del 108, lo del 12, pero está más enfocado a todo el monitoreo constante por medio por medio remoto. Entonces, si se fijan acá en la imagen, hace las integraciones pues de lo que son los niveles de tensión, los niveles de corriente, y trae todos los puertos de comunicación habilitados. Entonces si vas a hacer la conexión por medio de un RS485, trae el puerto habilitado. Si vas a hacer una conexión por medio de un puerto GPRS, lo trae acondicionado. En este no muestra bueno, sí. Este GPRS o modem también puede ser diseñado para montarle protocolos de comunicación. Entonces ya se integra con todos estos protocolos de comunicación para hacer el monitoreo constante. La imagen no lo muestra, el esquemático no lo muestra, pero también trae un puerto USB. Aquí de pronto es por lo que es el puerto, si no estoy mal, está a un lado lateral. Entonces se puede hacer todo esto, tiene todos los puertos de comunicación que se indican, y se comunica bajo todos estos protocolos para su monitoreo remoto. Destaco entonces de que son bancos, tiene 24 pasos para hacer los bancos por capacitores y contactores, e incorpora entonces el SBC. El SBC, lo que en resumidas hago, es una sintonización del factor de potencia, no de golpe como lo hacen los pasos, sino que hace un autotune, no hace una curva suave para que no haya un impacto a la hora de entrar cada uno de los pasos. Bueno, aquí más o menos hace un diagrama de conexiones a nivel remoto. En la página como tal pueden descargar los software o los demos para hacer la conexión, y pueden revisar cómo se instala y cómo se hace el monitoreo, al menos remoto, de toda esta serie de comunicaciones.